Hola, soy Víctor Moya y en esta ocasión haremos la clase de reflejos, receptores sensoriales y sistema sensorial. Para abordar este tema en propiedad, primero recordaremos algunas cosas esenciales sobre anatomía. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está dividido en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Asimismo, el tronco encefálico se subdivide en mesencéfalo, en puente o protuberancia, en médula oblonga o bulbo raquídeo, y esos serían los componentes entonces del encéfalo. Por su parte, la médula espinal presenta las siguientes regiones. Presenta una región cervical, una región torácica, una lumbar y finalmente una sacra. Por su parte, si entramos a lo que es el cerebro concretamente, lo que tenemos acá es una representación de áreas funcionales en la corteza cerebral. Y acá abajo lo que vemos es una representación de áreas en la corteza cerebral representadas de manera topográfica. Entonces, estos serían las áreas de Brodmann abajo, que es una forma de ubicar las zonas de la corteza cerebral, y esta otra que tiene que ver más bien con las funciones asociadas a cada una de estas zonas. Cuando nosotros hacemos un corte del encéfalo, nos vamos a dar cuenta que la sustancia gris está distribuida en la periferia y la blanca está dispuesta al centro. Asimismo, vemos que dentro de la sustancia blanca va a haber acumulaciones de sustancia gris. ¿Ok? Entonces, en el caso de los hemisferios cerebrales, la sustancia gris que está en la periferia forma lo que se llama la corteza cerebral. La sustancia gris, recordemos, está formada por conjuntos de somas neuronales y sus prolongaciones amielínicas, y obviamente algunas células gliales. En cambio, la sustancia blanca está formada principalmente por fibras mielínicas. Como les decía, en el caso del encéfalo, dentro de la sustancia blanca podemos encontrar acumulaciones de sustancia gris, como por ejemplo el tálamo o los ganglios basales. El tálamo aquí aparece de color azul, los ganglios basales aparecen de color verde. También nos podemos dar cuenta que en esta representación aparecen algunas fibras destacadas, como por ejemplo las fibras del cuerpo calloso, que es la sustancia blanca, son fibras mielínicas que permiten conectar ambos hemisferios entre sí. Por su parte, estas fibras que vemos acá, algunas van hacia la corteza y otras vienen desde la corteza hacia centros subcorticales y forman lo que se llama la cápsula interna. En lo que es la sustancia, las acumulaciones de sustancia gris formando los núcleos, acumulaciones de núcleos grises forman, por ejemplo, el tálamo. Y este tálamo va a ser importante más adelante porque es una estructura que funciona como una estación intermedia para información sensitiva que procede de la médula espinal y se dirige rumbo hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces es una importante zona que recibe mucha información de tipo sensitivo antes de que ésta llegue a la corteza. Por su parte, en cambio la cápsula interna presenta vías tanto descendentes como ascendentes. Ahora bien, si nos vamos a la médula espinal, en un corte transversal, podemos ver claramente que la sustancia gris se localiza hacia el centro, formando esta especie de letra H. ¿Ok? Y la sustancia blanca se distribuye en la periferia y se dividen completamente por fisuras y surcos, constituyendo lo que llamamos los cordones medulares. ¿Ok? Entonces, aquí va a ser importante porque la sustancia gris se divide en dos astas anteriores y dos astas posteriores. Las dos astas anteriores, más adelante vamos a decir que son astas motoras,
y las dos astas posteriores, que vamos a decir son sensitivas. Por su parte, los cordones medulares los vamos a separar en cordones medulares anteriores, cordones medulares posteriores y cordones laterales, que vemos acá. ¿Cómo saber dónde está la vista anterior y la posterior? Bueno, en base a dos cosas. Primero, el surco o la fisura media anterior, que es más profunda, se localiza entonces en la porción anterior de la médula. Noten ustedes que el surco medio posterior es menos marcado, menos profundo. Y si tenemos esto que está acá, que es parte del nervio espinal, entonces es más fácil, porque esta rama del nervio espinal, que es la raíz posterior, presenta el ganglio espinal. Entonces ese ganglio espinal está solo en la raíz posterior. Por lo tanto, si el ganglio espinal está acá, significa entonces que estas son las astas posteriores. Por su parte, hablando del nervio espinal, vemos que el nervio espinal se forma por fibras que están en la raíz anterior y fibras de la raíz anterior. ¿Ok? Fibras de la raíz anterior y fibras de la raíz posterior. Este nervio es mixto. ¿Por qué? Porque está formado por fibras sensitivas y por fibras motoras. O si ustedes quieren, por fibras aferentes que llevan señales hacia la médula espinal y por fibras eferentes que salen de donde salen señales desde la médula espinal hacia afuera. Entonces, la raíz posterior del nervio raquídeo, que es donde está el ganglio espinal, está formado entonces por, o constituye una vía aferente, una vía de entrada, una vía sensitiva. Dentro del ganglio espinal encontramos conjuntos de somas de neuronas sensitivas, que van a ser neuronas unipolares. ¿Ok? Y vemos que toda esta información aferente va a llegar entonces hacia esta zona dorsal de la médula espinal. Por otra parte, la raíz anterior del nervio raquídeo está formado por fibras que llevan señales desde la médula hacia afuera, por lo tanto es una vía eferente o motora. Y está formado por estas fibras mielínicas que nacieron en estos somas de estas motoneuronas localizadas en el asta anterior. ¿Ok? Entonces, aquí en el asta anterior estarían estas motoras y desde ahí se proyectan sus somas, perdón, sus axones por la raíz anterior del nervio raquídeo. ¿Ok? Entonces, raíz anterior sensitiva, raíz anterior motora, raíz posterior sensitiva. Noten ustedes también que al centro de la sustancia gris se ve un orificio que en realidad es un canal que se conoce como el canal del epéndimo y que está lleno de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Por su parte, no solo la médula espinal que aparece en este corte, sino que todas las estructuras del sistema nervioso central están rodeadas por tres membranas protectoras. La primera de ellas y la más cercana al tejido nervioso es la pía madre, que sería esta. Luego tenemos una intermedia, que sería la aracnoides, que se ve aquí y que proyecta estos tabiques que le dan el aspecto reticulado hacia el interior. ¿Ok? Y luego, por fuera, aquí de un color oscuro y mucho más gruesa, se ve la dura madre. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver que entre la dura madre y el periósteo del hueso, ya aquí parte la vértebra, vamos a encontrar un espacio llamado el espacio un espacio llamado epidural, este espacio llamado epidural, que está lleno de tejido adiposo y un montón de vasos sanguíneos. ¿Okay? Tejido adiposo y vasos sanguíneos. Ahora, las meninges cumplen un rol protector y también hay que tener presente que así como dentro del sistema nervioso central hay líquido cerebroespinal, por ejemplo en este caso
dentro del canal ependimal, también hay líquido cerebroespinal en este espacio, por ejemplo, que está acá bajo, ¿no es cierto?, la aracnoides o entre la aracnoides y la pía madre, que sería el espacio subaracnoide, ¿ok? Entonces esto también está lleno de líquido cerebroespinal, de manera tal que podríamos decir que el sistema nervioso central de algún modo está como flotando dentro de este líquido cerebroespinal. Una de las funciones más importantes, entonces, de este líquido cerebroespinal va a ser actuar como una especie de amortiguador mecánico, ¿no es cierto? Y va a proteger al tejido nervioso eventualmente de impactos, obviamente hasta donde esto sea posible, ¿ok? También es importante tener presente que la pía madre es la capa más delgada, como les decía, está en estrecho contacto con el tejido nervioso, está muy vascularizada, y las meninges en general que se inflaman en esta llamada meningitis, ¿no es cierto? La meningitis implica generalmente la inflamación de la pía madre y o de la aracnoides, ¿ok? Y como ustedes verán por la posición, cada vez que esto sucede va a ser complicado porque tiende a comprimir las estructuras nerviosas, ¿ok? La inflamación de las meninges tiende a comprimir las estructuras nerviosas. Así como también la acumulación de líquido cerebroespinal, la acumulación anómala también puede comprimir y producir daños en el tejido nervioso. Por ejemplo, la acumulación de líquido cerebroespinal a nivel encefálico va a producir lo que se llama la hidrocefalia. Bien. Bueno, entonces, habiendo hecho esas primeras recordatorios a modo de introducción, podemos entrar ahora a hablar de nuestro tema central, que son los reflejos y el arco reflejo. Primero tendríamos que tener claro que los seres vivos, pero concretamente los animales, los mamíferos y por lo tanto los seres humanos, tienen capacidad de responder frente a estímulos del medio. A eso le llamamos irritabilidad. Por lo tanto, la irritabilidad es una característica de los seres humanos y de todos los mamíferos. Y esa irritabilidad, ¿no es cierto?, se traduce en lo que llamamos la adaptación, que es la capacidad de modificar estructuras y funciones frente a cambio en el medio. Bueno, un reflejo de esto, o valga la redundancia, una manifestación de esta irritabilidad o de esta capacidad de adaptación, son los reflejos. Los reflejos son respuestas que se generan frente a cambios en el medio. Estas respuestas son automáticas e involuntarias. Entonces un reflejo es una respuesta automática e involuntaria frente a un estímulo adecuado. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta respuesta? El sentido de esta respuesta es mantener la homeostasis. Podríamos decir en el fondo que el reflejo es una manifestación de la irritabilidad. Y esa irritabilidad a su vez está al servicio de un principio rector en los seres vivos que vamos a llamar homeostasis. La homeostasis es la capacidad de mantener constante el medio interno, o si ustedes quieren, es la capacidad de mantener un equilibrio entre el medio interno y externo. Y este equilibrio es central o fundamental para mantener el funcionamiento adecuado y armónico del organismo. Por lo tanto, la mantención de la homeostasis nos permite lograr el estado de salud. A su vez, la pérdida de la homeostasis puede implicar la pérdida de la salud, y si esta es permanente o muy extrema, va a producir la muerte. Entonces, el reflejo, como decíamos, una respuesta automática e involuntaria frente a un estímulo. Y en el caso de los organismos complejos, los seres humanos, los mamíferos, estas respuestas no solo son automáticas, sino que son estereotipadas.
Es decir, frente a un determinado estímulo, la respuesta observada se va a repetir siempre del mismo modo. ¿Ok? Bueno, para entender cómo funciona un reflejo, vamos a entrar en esto que se llama el arco reflejo. ¿Y qué es el arco reflejo? Es la estructura que permite la ejecución de un reflejo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son tan importantes los reflejos? Porque como hemos dicho, gran parte de las funciones orgánicas se van a controlar a través de este mecanismo llamado reflejo. Vamos a ver que hay muchos tipos y variedades de reflejos. Y eso permite entonces, finalmente, una respuesta coordinada, una respuesta funcional coordinada, que finalmente garantiza la mantención de la homeostasis. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los componentes de un arco reflejo? Vamos a tener los receptores, vamos a tener un centro elaborador o de integración, y vamos a tener los efectores. A su vez, estos tres componentes se conectan a través de las llamadas vías aferentes y eferentes. Por ejemplo, los receptores van a enviar señales hacia, en este caso, el centro elaborador a través de lo que llamamos una vía aferente. Y a su vez, desde el centro elaborador van a salir señales rumbo hacia el efector a través de una vía eferente. ¿Ok? Entonces, en este dibujo, un ejemplo de receptor podría ser un receptor cutáneo, un mecanorreceptor, por ejemplo. Ahora, los receptores van a actuar como transductores de señal. ¿Qué significa esto? Que frente a un estímulo, independiente del tipo de estímulo, ellos lo van a transformar en una perturbación electroquímica. Y esa perturbación electroquímica finalmente se va a convertir en un potencial de acción. Y esa es la señal que va a viajar hacia el centro elaborador, que en este ejemplo corresponde a la sustancia gris dentro de la médula espinal. ¿Ok? Luego, entonces, el centro elaborador, ¿qué es lo que hace? Integra señales procedentes de receptores e incluso de otros centros elaboradores, y se establece un circuito tal que permite la salida de esta señal. Todo ese conjunto de circuitos y conexiones, sinapsis que se van a dar aquí dentro del centro elaborador, permite entonces procesar esta señal y enviar una señal hacia un efector. ¿Ok? Entonces el centro elaborador, al integrar todas estas señales, a veces se dice que elabora una respuesta. Pero el concepto de elaboración no es lo mismo que ejecución de la respuesta. La elaboración de la respuesta se refiere a todo este procesamiento de la señal vía todas estas sinapsis que pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias y que van a ocurrir generalmente dentro de la sustancia gris, asociada probablemente al sistema nervioso central. Luego, la señal viaja hacia el efector a través de una vía eferente. Si en este caso estamos hablando aquí de que esto es una motoneurona y que envía sus prolongaciones fuera de la médula hacia el efector, entonces estaríamos hablando de una vía eferente o motora. Ahora, esa información va a llegar a un efector. ¿Y qué es el efector? Los efectores serían las células u órganos que permiten ejecutar la respuesta. Entonces, ¿cuáles podrían ser ejemplos de efectores? Un efector podría ser músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso o glándula, que a su vez podría ser endocrina o exocrina. ¿Ok? Eso entonces serían los componentes centrales de un arco reflejo. Noten ustedes que en este dibujo, entonces, que nos muestra la médula espinal, significa por lo tanto que una de las funciones importantes de la médula espinal
va a ser actuar como un centro elaborador de reflejos, concretamente la sustancia gris dentro de esta médula espinal. Y si ustedes se fijan, en general, la información sensitiva o aferente va a viajar por esta raíz posterior del nervio espinal. En cambio, la información de tipo eferente o motora va a salir por la raíz anterior de este nervio espinal. Ok, los reflejos ahora, en base a las características de su arco reflejo, los podemos subdividir en dos grandes clases. Podemos hablar de reflejos de tipo visceral o autónomo y reflejos de tipo somático. Bien. ¿Cómo reconocer cuál es cuál? Para eso vamos a hacer una comparación entre los componentes del arco reflejo. Por ejemplo, en los reflejos somáticos, ¿cuál va a ser el efector? El efector está representado en la mayoría de los casos por un músculo esquelético. ¿Se fijan? Aquí va a ser un músculo que va a producir la extensión de esta porción de la articulación. ¿Se fijan? Del dedo. Por otra parte, en el caso de los reflejos viscerales o autónomos, el efector va a estar representado por el músculo liso presente en las paredes de las vísceras huecas, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, etc. O puede ser también músculo cardíaco, en el caso asociado al miocardio, por ejemplo, en el corazón, o podrían ser glándulas, como hemos dicho, exocrinas o endocrinas. Bien, eso es con respecto al efector. Ahora, si pensamos en el centro elaborador, fijémonos en el centro elaborador. Aquí en ambos casos es la sustancia gris dentro de la médula espinal. Sin embargo, si yo observo el punto de origen, ¿no es cierto? Acá en el centro elaborador, ¿cuál es el punto de origen de la vía eferente? El punto de origen es el asta anterior. Desde ahí nace la neurona motora. Ahí nace la vía eferente. En cambio, en el caso de los reflejos viscerales o autónomos, la neurona que da origen a la vía eferente está localizada en el asta lateral o intermedio lateral dentro de la sustancia gris. ¿Ok? Otra cosa importante es fijarnos en cuántas neuronas forman la vía eferente. Si miramos acá, en este caso, en los reflejos somáticos, la vía eferente está formada por una sola neurona. O sea, la misma prolongación de esta motoneurona que estaba localizada en el asta anterior va a inervar, en este caso, el efector, que era el músculo esquelético. En cambio, en el caso de los reflejos autónomos o viscerales, si miramos la vía eferente, nos vamos a dar cuenta que en la vía eferente hay dos neuronas. Una cuyo soma está en el asta lateral, pero esta neurona va a hacer sinapsis con una segunda neurona. Y esa segunda neurona está localizada dentro de un ganglio nervioso, fuera del sistema nervioso central. Y ahí va a hacer sinapsis con una segunda neurona que va a conectar con el efector. ¿Ok? Entonces, la vía eferente en los reflejos autónomos o viscerales está formado por una neurona preganglionar y por una neurona postganglionar. Entonces, en base a esto ya nos estaremos dando cuenta que los reflejos somáticos, como en el fondo el efector es musculoesquelético, las respuestas observadas casi siempre tienen que ver con movimiento. En cambio, en el caso de los reflejos viscerales o autónomos, por ejemplo, si se trata de la pared de una víscera, de un vaso sanguíneo, etc., se va a cambiar, por ejemplo, el diámetro del lumen. Esto se puede contraer o relajar cambiando el lumen. Y si se trata de una glándula, esta puede secretar o no una determinada sustancia.
Esa sustancia puede ser una hormona, si se trata de una glándula endocrina, o podría ser una enzima, por ejemplo, si se trata de una glándula exocrina. ¿Ok? Esa es la primera, entonces, separación entre los reflejos somáticos y los reflejos autónomos viscerales. En el otro ámbito son más parecidos, porque si ustedes se fijan en la vía aferente, independiente que pase por otra zona, finalmente cuando entra a la médula espinal, también aprovecha la raíz dorsal de este nervio espinal, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el soma de la neurona que lleva la información aferente rumbo al asta posterior está localizado dentro de este ganglio espinal o raquídeo. ¿Ok?